¿Hay alguien en la casa de Dios todavía? Amén. Que la gracia de Cristo continúe sobreabundando en cada una de nuestras vidas en esta hermosa mañana. Hoy quiero hablar, o quiero enseñar o predicar, como sea. Yo siempre digo que si el que tiene hambre, el que tiene sed, pero hoy le voy a tomar una palabra prestada a nuestro hermano Ángel. Creo que traigo una palabra de aliento y de esperanza. Así que espero que esta palabra pueda confortar su espíritu, su alma y su cuerpo. Pueda fortalecerlo a usted si está viviendo algún tiempo difícil. Y quiero empezar con una pequeña pregunta. ¿Alguno de nosotros en algún momento ha pensado desistir de este camino? Siendo sincero, hay muchas veces que usted ha querido tirar la toalla, ¿verdad? Como que no vale la pena seguir al Señor. A veces usted mira hasta el camino de los impíos y usted dice, pero los impíos están mejor que yo, ¿verdad? Hay veces, y no solamente en el camino del Señor, en muchas áreas de la vida, muchas veces usted ha querido tirar la toalla, ¿verdad que sí? En el matrimonio, con los hijos, a veces usted quisiera que otro lo adopte, ¿verdad? Y salir de ellos, en su trabajo, ¿verdad? En diversas áreas de la vida, muchas veces usted quiere tirar la toalla. Y es válido, ¿verdad? Porque eso es en nuestra carne, nuestro cuerpo que se aflige. Pero déjeme decirle que eso es algo normal. Aún Jesús, cuando estuvo en el monte de Getsemaní, dice que lloró lágrimas de sangre porque él sabía lo que le iba de acontecer. Pero hubo algo que marcó la diferencia, y es lo que debe de marcar la diferencia en nosotros que hemos creído. Y es que él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es ahí donde reflexionamos y volvemos al camino, ¿verdad? Entendemos que fuera de él no vale la pena, ¿verdad que no? Cuando analizamos y calculamos, al fin y al cabo, entendemos que fuera de él no vale la pena. ¿Y usted sabía por qué acontecen esas cosas? ¿Por qué muchas veces usted quiere tirar la toalla? En cualquier área de su vida, pero principalmente en el Evangelio. Le decía la semana pasada que la carta a los hebreos fue escrita no a gentiles, sino a una comunidad judía que se estaban apartando del Evangelio y volviendo a las tradiciones judías por causa de las persecuciones. Porque incluso nos vendieron un evangelio tan bueno, que en una temporada pasada lo que se te ofertaba era que si tú venías a Jesús, todos tus problemas se iban a solucionar. ¿A cuánto lo trajeron con esa propaganda? ¿Cuánto vino al camino porque le dijeron que todo se le iba a solucionar? Por eso usted está aquí. Porque muchos que vinieron por esa propaganda ya no están. Porque ese fue lo que le ofrecieron. Y cuando se dieron cuenta que Dios no nos ofrece una vida fácil, sino una vida eterna, prefirieron la vida fácil de allá del mundo que la vida eterna que Él nos ofrece acá. Amén. Pero cuando todo va a depender en quién nosotros pongamos la mirada. Si usted mira las veces que usted ha querido desistir en cualquier área de su vida, repito, principalmente en lo que es el Evangelio, dése cuenta que cuando usted analiza es porque usted ha perdido el foco, porque su mirada se ha desviado, porque usted ha puesto la esperanza en algo temporal, porque usted ha puesto su fe en algo temporal y eso le ha fallado. En algo personal, sea en una persona, en una cosa, y eso le ha fallado. Note, analice en su mente y dése cuenta las veces que usted ha querido fallar y el por qué, y se da cuenta que simplemente a usted le pasó lo que le pasó a Pedro cuando Jesús lo invitó a caminar sobre la tormenta. Mientras miraba a Jesús, él caminaba sobre la tormenta, pero cuando miró hacia su alrededor las circunstancias, empezó a hundirse. Y eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros.
cuando quitamos la mirada del premio, del supremo llamamiento, que es Cristo Jesús. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de los Hebreos, capítulo 12, nuevamente. Quiero empezar donde empecé la última vez que estuve acá. Y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Recuerde que le decíamos que en el capítulo 11 habla de todas las vicisitudes que pasaron las personas, los profetas, los patriarcas del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, pero ellos se mantenían con una mirada firme en lo invisible. Dice que vivieron en la tierra prometida como si fueran extranjeros, porque no esperaban esa tierra que es la que muchos anhelan hoy, que está en el Medio Oriente, sino que ellos se mantenían mirando una patria celestial. Amén. Ellos se mantenían mirando al invisible. Y por eso ellos permanecieron todos. Por eso dice que muchos murieron a filo de espada, muchos fueron encarcelados, no solamente luego de la muerte de Jesús, sino antes. A Jeremías lo metieron en un cepo, a Isaías también, creo, y así sucesivamente. Muchos fueron apedreados, como Jesús mismo le dice a ellos: a Jerusalén, que matas a tus profetas. Porque ellos no querían muchas veces escuchar la voz fuerte del Señor. Pero esta gente se atrevía aún en medio de las circunstancias. Ellos no tenían al Espíritu Santo dentro. Solamente por temporada el Espíritu Santo venía sobre. Pero ellos se mantenían firmes, porque ellos, su mirada no estaba puesto en las circunstancias, sino puesto en el galardón. Y dice la Biblia que ellos profetizaron de Jesús. Ellos profetizaron de lo que usted y yo estamos viviendo, siendo parte hoy, y ellos no lo pudieron vivir. Ellos indagaban a ver de qué es esta profecía, porque ellos sabían que no era para, aunque muchas tenían doble repercusión, la meta final de esa profecía no era algo temporal para el pueblo de Israel, sino que se trataba de alguien superior, que era Cristo. Entonces ellos indagaban en buscar de quién era esa profecía que Dios les había dado, y ellos se mantenían firmes por esa promesa. Amén. Y hoy nosotros, por cualquier, como diría la pastora, por cualquier quítame esta paja, queremos desistir del camino. Pero escuche lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 1. Luego de que habla en el 11 de los héroes, como le llaman los héroes de la fe. Dice el 12: por tanto, nosotros teniendo en derredor, no alrededor, porque ellos no están al lado suyo, ellos están descansando en el paraíso. Dice: en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Aguarde esa palabra ahí. Diga conmigo: paciencia. La carrera que tenemos por delante. Entonces el 12 dice, es como si él estuviera diciendo a ellos, pero no poniendo su mirada en esa gran nube de testigos. Ellos son testigos, pero no pongan su mirada en ellos, porque cuando vemos, cada uno de ellos tenían falla. Abraham terminó teniendo un hijo que Dios no le pidió. Rahab era una ramera, y la menciona aquí. David terminó matando a su mejor amigo, y cada uno de ellos tenía un defecto. Entonces, si miramos a ellos no eran el prototipo. Ellos no eran el foco de nuestra atención. Ellos están ahí para nuestro ejemplo, que aunque tengamos falla, como quiera Dios no nos dejará hasta que haya terminado con cada uno de nosotros. Pero el escritor a los hebreos les dice a ellos: recuerden que todo lo que habla este libro es de la supremacía de Cristo sobre todo en este mundo, sobre el antiguo pacto, sobre Moisés, sobre la ley, los profetas, sobre David, sobre todo la supremacía de Cristo. Entonces aquí el apóstol le dice: no pongan su mirada en ellos están ahí como testigos, pero su mirada debe de estar puesta ¿en dónde? Léalo conmigo el verso 2. Dice: puestos los ojos
en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Esta palabra oprobio es lo mismo que menosprecio. Él menospreció el mismo menosprecio. Él menospreció el ser menospreciado, mejor dicho. Lo tuvo en poco. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y por eso le puse como título a esta enseñanza: el gozo puesto delante. Porque así como Jesús no mantuvo su mirada en los vituperios, en el oprobio, mire cuando estaba en la cruz, como le decían: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, porque si salvaste a tantas personas, no te puedes salvar a ti mismo, y etcétera, etcétera. Pero él no tenía su mirada en ellos. A ellos simplemente les decía: perdona a los padres que no saben lo que hacen. Pero su mirada siempre estuvo puesta en el galardón. Amén. Su mirada siempre estuvo puesta en el gozo que él tenía por delante. Y vamos a ver cuál es ese gozo. Porque el gozo, ese gozo se distribuye en diversas facetas. El primer gozo, o la primera parte de ese gozo, era volver a su padre. Por eso cuando termina la carrera, antes de ir a la cruz, le dice: Padre, he acabado la carrera que me diste, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora glorifícame tú con esa gloria que tuve al lado tuyo desde el principio. Yo me imagino que Jesús se levantaba de mañana y su mirada nunca estuvo puesta en que le iban a burlar, en las personas que él tenía que sanar, que iba a sanar en ese día, en los milagros que iba a hacer, sino que su mirada siempre estaba puesta en que un día, luego de que todo ese transcurso pasara, él iba a volver a su padre de donde salió. Y ese era el gozo que lo mantenía a él. Por eso es que dice la Biblia que como oveja él fue llevado al matadero y él no abrió su boca, no se quejó. Si usted ve todo el transcurso, desde que lo toman preso, a Pedro le dice: Pedro, yo tengo potestad para mandar millares de ángeles y que me defiendan, pero no lo voy a hacer porque eso es parte del propósito. Déjenlo que me lleven. Lo llevaron al patio de Poncio Pilato y lo maltrataron, lo golpearon, le dieron 40 latigazos y él nunca se quejó. Se burlaban de él, le pusieron una corona de espinas, le hicieron 44,000 cosas y él no se quejó de nada. Ahora solamente dice que cuando estuvo en la cruz, en un momento la divinidad, porque Dios no comparte el pecado con nadie, cuando la divinidad, la parte divina, la parte de Dios de él se aparta de él, entonces él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él estaba sufriendo lo que vivimos usted y yo por causa del pecado. Pero cuando se dio cuenta que el Padre no le contestaba, entonces él dijo: pues si yo no es de estar contigo, en mi mano, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque para él era más importante la comunión con el Padre que otra cosa. Entonces él nunca estuvo su mirada puesta en nada de lo que pasó. Él siempre estuvo su mirada puesta en el Padre. Por eso repito, cada vez que Jesús se levantaba de mañana, aunque la Biblia no lo dice, su primer recuerdo no era cuántos milagros él iba a hacer. Eso a él no le importaba. Por eso él decía: gloria de hombre no recibo. Cuando lo querían aplaudir por los milagros que hacía, él decía: gloria de hombre yo no recibo. Eso no me da placer a mí. Lo único que me da placer es cuando yo vuelva a la gloria de mi Padre. Amén. Entonces cuando se ve que ya iba a la cruz, le dice al Padre: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con esa gloria que tuve contigo desde el principio. Amén. Porque su anhelo era volver al Padre. Amén. Por amor a usted, él no se bajó de la tumba, de la cruz, cuando le decían: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Por amor a usted y a mí, él no se bajó de esa cruz.
Pero por amor al Padre, Él no se quedó en la tumba, porque Él sabía que necesitaba resucitar para volver a estar con su Padre. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque el sacrificio era simplemente hasta que Él dijera consumado es. Pero el galardón estaba cuando Él volviera a los brazos de su Padre. Y Él nunca mantuvo su mirada puesta en las cosas de abajo. Siempre mantuvo la mirada en ese gozo que estaba puesto delante de Él. Y el segundo gozo que estaba puesto delante de Él era que Él iba a llevar muchos hijos a la gloria de su Padre. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces eso hizo que, aunque era 100% Dios, sabe usted que Él era también 100% hombre, pero hizo que Él nunca desistiera, que Él nunca pecara, que Él nunca volviera atrás. Porque Él, su mirada nunca estuvo puesta. Para Él dolía más el tiempo que estaba separado de su Padre que los clavos de la cruz. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero a nosotros en tiempos como este, muchas veces se nos hace, cualquier cosa nos hace desviar la mirada. Porque nuestra mirada muchas veces no está puesta en ese galardón final, sino en todo lo que nos prometieron en el camino. Que si tú venías al Evangelio, tus problemas se iban a resolver. Y muchas veces hasta se resuelven esos problemas cuando vienes al Evangelio. Pero al cabo del tiempo vienen otros iguales o peor. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, esto no se trata de cuán bien me va porque estoy en Cristo. Esto se trata de que hay un galardón final. Y mis ojos deben de estar puestos en ese galardón, que es el autor, es el consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Cuando nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, usted no está mirando quién le falló a usted, ni quién falló al lado suyo. Muchas veces hay gente que tiene los ojos puestos en una persona, como decía el pastor el domingo pasado. A veces tienen los ojos puestos en esos grandes ministros, y el día que el ministro falla, porque así como fallaron todos los hombres de Hebreos y mujeres que habla Hebreos 11, así usted y yo en cualquier momento podemos fallar. El día que le falla su pastor favorito, su predicador favorito, su cantante favorito, o su youtuber favorito, ahora sí podemos decir, ellos también se apartan del camino. Porque sus ojos no estuvieron puestos en el galardón, sus ojos estuvieron puestos en una persona. Porque el día que llevas 2 meses, 3 meses, 6 años orando por la misma cosa y no ves respuesta, entonces decide volver atrás. O peor aún, cuando recibes la respuesta, vuelves atrás porque ya conseguiste lo que querías. Que es lo que muchas veces nos pasa. Porque creemos que solamente las circunstancias nos apartan de Jesús. Tanto las circunstancias como los tiempos buenos te pueden apartar del camino del Señor, como también te pueden acercar. El agradecido viene en tiempos cuando todo le va bien. El desagradecido se va cuando todo le va bien. Amén. Porque no le importaba la persona del Señor, sino lo que Él podía darle. Ese es el materialista, ¿verdad? De igual manera, muchos somos igualitos porque buscamos a Dios simplemente porque estamos pasando por una circunstancia. Y cuando se resolvió la circunstancia, ¿qué pasa? ¿Hay alguien en casa todavía? Está muy serio. Le tengo que hacerle un cuento para que se rían. ¿Hay alguien en casa todavía? Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 8. Libro del Evangelio según Juan, capítulo 8. Y vamos a leer el verso 56 al 58. 56 al 58 dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, dice, y se gozó. ¿Cómo lo vio? En el Espíritu. Entonces le dijeron los judíos
¿aún no tienes 50 años y has visto tú a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Y usted sabe lo que hicieron. Si leemos el siguiente versículo, tomaron piedra, porque él estaba diciendo yo soy, era decir Dios. Tomaron piedra para apedrearle. No le lea esto a un testigo de Jehová, por favor, porque le apedrea también. Hay alguien en casa todavía. Abraham no tenía puesta su mirada. Dice que aunque vivió, porque Abraham vivió como extranjero en la tierra prometida. Lo que por eso es que cuando los judíos luego van a conquistar la tierra, nosotros decimos, por ellos Dios fue malo, porque entonces Dios sacó una gente para meter a los judíos. No, esa tierra Abraham la había conquistado muchos años antes. Lo que pasa es que donde quiera que Abraham iba y prosperaba, se ponían celosos y lo echaban. Porque Abraham, decían, este hombre va a crecer más que nosotros y luego nos va a destruir. Entonces Abraham, pero así, Abraham anduvo toda la tierra. Esa tierra le pertenecía a ellos, porque era de su padre Abraham. Amén. Lo que pasa es que cuando los hijos de Dios deshabitan un lugar, los demonios los habitan. Esa gente, sus jebuseos, todos esos feos, eran como demonios. Amén. Hay alguien en casa todavía. Pero Abraham no tenía su mirada puesta ni en Isaac, como usted cree. En esa promesa de Isaac, no. Abraham tenía su mirada puesta en el galardón, en el yo soy. Amén. En aquel que se le apareció un día y le dijo que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham negoció con él. Abraham le vio. Por eso Abraham se gozó. Amén. Lo que no le vio fue encarnado, pero le vio preencarnado. Entonces ellos mantenían su mirada puesta en ese galardón. Vaya también rapidito conmigo al libro de Salmos. Vaya al Salmo capítulo 126, por favor. Salmo 126. El 126 está después del 125 y antes del 127. Te ve, ya lo hice reír. Está muy serio. Y vamos a leer el verso 4 y el 5. Dice: esto es una profecía para Sión, que es la iglesia. Dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Eso es un río. Y dice la profecía en el verso 5: lo que sembraron con lágrimas, con regocijo lo segarán. Irán andando y llorando el que siembra, el que lleva la preciosa semilla. ¿Quiénes cargan la simiente? Usted y yo, que somos la iglesia. Mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus javillas. Porque muchas veces creemos que este evangelio iba a ser fácil. Y muchos a veces vivimos el evangelio fácil, porque creemos que con congregarnos un día a la semana y con darle un pan a un hambriento, ya con eso cumplimos lo que es el evangelio. Pero si vemos las escrituras, el evangelio no era eso, hermano. Nosotros lo hemos diluido, el evangelio. El evangelio es padecimiento por causa de Cristo. Muchas veces usted padece por un marido rebelde, por un compañero de trabajo rebelde, por una enfermedad, pero ellos padecían por causa de Cristo, hermano. Muchos de ellos murieron a filo de espada. Muchos de ellos fueron decapitados. Muchos de ellos fueron quemados, apedreados por causa de Cristo. Hoy nosotros la tenemos muy cómoda, hermano, y ponemos todos los pretextos del mundo para desviarnos del camino. ¿Hay alguien en casa todavía? Tengo que hacerle otro cuento para que se ríe. Y Primera de Pedro 5:8, Primera de Pedro 5 del 8 al 11, ¿qué dice? Primera de Pedro, eso lo hemos leído en otra ocasión.
¿Qué dice? Léalo conmigo. Dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Usted no va a poder resistir al diablo si usted no se mantiene firme en la fe. ¿Hay alguien en casa todavía? Sabiendo que los mismos padecimientos, Lice decía ahorita, no te sientas solo, porque es que tú a veces crees que cuando estamos padeciendo creemos que somos nosotros, y no sabemos que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Pero ¿qué dice el 10? Mas el Dios de toda gracia, diga conmigo, de toda gracia, de la multiforme gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo, ese es Cristo, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los padecimientos no son de una sola persona. Los padecimientos es de toda la iglesia. Porque todos, es hasta que todos lleguemos. Y Dios no tiene, como decía aquí, como que dice mucho, yo soy el hijo predilecto de Dios. Si tú eres el hijo predilecto, prepárate, porque es más fuerte todavía. Porque si Jesús era su hijo amado, ¿verdad? Y le tocó la cruz. Pero a veces lo decimos como que a mí yo estoy blindado, a mí no me pasa nada. Pero todo eso es para perfeccionarnos. Porque si no, entonces seríamos bastardos de reino, no hijos de reino. Y el apóstol Pablo en Primera de Corintios, estoy yendo rápido porque no quiero tomar tanto tiempo, porque aún teniendo tantas cosas que decirle, como digo siempre. Primera de Corintios capítulo 9, vaya conmigo al capítulo 9 por favor, verso 24, dice así: ¿no sabéis, dice el apóstol Pablo, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Otro tipo de deporte, la lucha, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los atletas, a la verdad, para recibir una corona corruptible. ¿Usted ha visto la casa de un atleta, verdad? Llena de trofeos, ¿verdad? Pero ¿de qué le sirve? Se llenan de polvo. Pero nosotros recibiremos una incorruptible. Dice el apóstol Pablo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no a jugar a ser creyente, no a jugar a ser cristiano, no a jugar a ser hijo de Dios, no a conformarme con ciertos rituales y ya decir que soy hijo de Dios. Yo no corro a la aventura, dice al apóstol Pablo, sino que de esta manera peleo no como quien golpea al aire, como no voy a mencionar religión, pero aquellos que viven peleando con los demonios, que ven demonios hasta la sopa, sino que golpeo mi propio cuerpo. No es el diablo, hermano, es la carne. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Heraldo eran aquellos que llevaban, que creo que todavía existen en Escocia, que llevaban el mensaje, un cartero. Entonces, no sea que usted que está llamado a hacer el mensaje para otro, usted venga a ser eliminado. Dice el apóstol Pablo: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Si usted sabe un poco de deporte, los deportistas mientras están en la temporada tienen que abstenerse de muchas cosas.
Y los que no se abstienen siempre mayormente tienen bajo rendimiento. Pero tienen que abstenerse del alcohol, tienen que abstenerse incluso de relaciones con su pareja, tienen que abstenerse de los trasnoches, tienen que abstenerse de tantas cosas. Y usted sabe que no hay cosa que le guste más fiestar que un pelotero dominicano, ¿verdad? Pero para poder dar la talla en el partido tienen que abstenerse de tantas cosas, solo para ganar un juego, para ganar un campeonato, para ganar una medalla incorruptible, que luego que salen de ahí ya ni tan siquiera pelotero le dicen es pelotero. Hay alguien en casa todavía, pero a nosotros no nos espera una corona corruptible, a nosotros nos espera una corona incorruptible, eterna, inmancesible, preparada en los cielos para cada uno de nosotros. Y si esos son ellos que se abstienen de comer cosas, de hacer cosas, a nosotros también estamos llamados a eso, pero en el ámbito de hijos de Dios. Muchas veces la vida de nosotros es semejante a esos atletas. Por eso el apóstol Pablo compara la vida de la fe con la vida de un atleta. Lo único que en esta carrera del evangelio no gana el que corre más rápido, sino el que resiste hasta el final. Porque aquí no va a llegar uno, sino vamos a llegar todos. Pero no todo el que corra rápido. Muchos corrieron rápido y se quedaron a mitad de camino, sino aquellos que resisten, upumones, un aguante en medio de las circunstancias. Aquellos que corren con paciencia. Paciencia es la palabra upumones. Un aguante en medio de la prueba. Entonces, aquellos que corren con paciencia, con aguante, esa carrera que tenemos por delante, son los que vamos a poder llegar al final. No importa si llegues caminando, trotando o como sea, si un hermano tenga que llevarte agarrado de la mano, pero mantente en la carrera. Amén. ¿Cuáles son las cosas que muchas veces nos hacen perder el foco de la carrera? Si lo ponemos con una carrera de atletismo, nos vamos a dar cuenta que mientras los atletas están corriendo, mientras los deportistas están jugando, existen dos clases de cosas: los aplausos y los abucheos. Si te pones a mirar los aplausos, te vas a llenar de orgullo y te vas a detener creyendo que eres el macho men o la mujer maravilla, y eso te va a detener a seguir tu carrera. Pero si te pones a mirar los abucheos, te vas a deprimir y vas a creer que tú no das la talla. Pero aquí esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. ¿De cuántos Dios ha tenido misericordia aquí? Pues esto es de usted. ¿Hay alguien en casa todavía? Muchas veces creemos que esta carrera del evangelio es una carrera fácil. No es una carrera fácil, pero es una carrera de resistencia. Muchas veces nosotros tenemos que atenernos de cosas, porque hablamos del pecado, pero muchas veces no solamente el pecado, hermano. Muchas veces nosotros queremos, y siempre digo esta frase, que el problema más grande del creyente es que cree que lo único que lo separa del Señor es el pecado. Hay cosas que no fueron diseñadas para nosotros, aunque no sean pecado. Hay alguien en casa todavía. Hay veces que aún tu hermano Dios se lo permite, pero a ti no. Muchas veces comparamos nuestra vida con la vida del hermano o de la hermana. Pero la hermana se fue 3 domingos y no vino. Pues yo también lo puedo hacer. Pero mi hermana yo la vi, mi hermano lo vi por ahí tomando cerveza. Y como no se emborrachó, yo tampoco, yo puedo beber y tampoco yo me voy a emborrachar. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Hay alguien en casa todavía? Pero mi hermano no ora, pero él es fiel a Dios, él diezma y va a la iglesia, pero él no ora.
Él me dice que no le gusta orar, pues yo tampoco. Hagan en casa. Y si sigo nombrando, me caen a pedrar. Muchas veces comparamos nuestra vida con la vida del hermano. Y a veces lo que el hermano, Dios en su infinita misericordia quizás se lo permita, no significa que a ti te lo permita. Y quizás tú no sabes cuántas veces Dios ha llamado a cuenta a ese hermano y no ha hecho caso a la presencia de Dios, a la voz de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Que sea lícito no significa que nos convenga, hermano. Dice el apóstol Pablo. Repita conmigo o dígale a alguien: que sea lícito no significa que te conviene. Esto no se trata de bueno o malo, de bien o mal. Se trata de vida y de la muerte. Les decía la semana antepasada que el árbol de la vida y de la muerte, del bien y del mal, son la misma cosa. El árbol del conocimiento del bien y el mal, el mismo árbol da los dos frutos. Entonces no se trata de bien, de portarme bien o portarme mal. Está el bien y el mal, y está la vida. Y el evangelio es vida, hermano. No se trata de que si lo hago bien o si lo hice mal, que si me porté bien, que yo me porto mejor que fulano. Se trata de una cuestión de vida, de cuánto la vida de Dios está siendo manifestada en mí y a través de mí. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, hoy día estamos llegando a un punto donde la iglesia, donde muchos de nosotros, lo que nos está desviando es lo mismo que debió a Eva. A Eva no la desvió lo malo, a Eva la desvió lo bueno. Porque era bueno, agradable a la vista, al paladar, a los ojos, y posiblemente no era pecado. Porque muchas veces, antes la gente buscaba qué era pecado para no hacerlo. Hoy buscamos qué no es pecado para ver si yo lo puedo hacer. ¿Hay alguien en casa todavía? Hoy tú le preguntas a una gente, una persona te dice: ¿y dónde dice la Biblia que yo me puedo hacer un tatuaje, que yo me puedo poner 500 aretes? La Biblia no dice eso. Entonces la gente está buscando qué ellos pueden hacer, qué la Biblia no dice, para ver qué ellos pueden hacer. Y hay cosas que aunque la Biblia no lo diga directamente, lo dice intrínsecamente. Y hay cosas que aunque no lo diga la Biblia, aunque no sean pecado, a usted y a mí no nos convienen, hermano. Esas cosas lo que hacen a usted es usted autojustificarse. Y cuando usted se autojustifica, usted está diciendo que usted no necesita un Salvador. Hay alguien en casa, usted está desechando la gracia. La Biblia dice: no desechéis la gracia. Dice que no perezcamos como perecieron aquellos en el desierto, por haber desechado la gracia. Amén. Lo contrario a la gracia es cuando usted se quiere justificar a sí mismo por sus propias obras. Amén. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Hay alguien en casa todavía? Quiero terminar leyendo algo, porque el libro de Apocalipsis, vaya conmigo, o si quieren no lo busque para ganar tiempo, pero en el mensaje a las 7 iglesias hay muchas cosas referentes a ese galardón, a ese gozo que está puesto delante de nosotros, que nos espera. Pero eso tiene una sola condición: y la condición que tiene todos esos galardones, que forman un solo galardón, y usted va a ver por qué, es al que venciere. Todos tienen una palabra en común: al que venciere. ¿Por qué 7 iglesias? 7 tiene que ver con perfección, tiene que ver con una iglesia madura, una iglesia perfecta. Por eso había más iglesias en las escrituras, pero eligió esas 7 iglesias de Asia Menor como un paralelismo, como usted le quiera llamar. Pero Dios estaba hablando del Hijo corporativo. Y mire lo que le dice a la iglesia de Éfeso en el verso Apocalipsis 2:7. Dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida,
el cual está en el medio del paraíso de Dios. Ese árbol del cual dejaron de comer Adán y Eva nos espera en la meta. Y ese árbol de la vida, ¿tú sabes quién es? ¿Alguien me dice quién es? Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? A la iglesia de Esmirna le dice lo siguiente: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que nace una sola vez muere dos veces, porque va a morir si parte antes de que Cristo venga, y luego en él va a recibir una muerte eterna. El que muere dos veces, nacerá. El que muere una sola vez nacerá dos veces, porque nació el día de su nacimiento biológico, pero nace de nuevo hacia una vida eterna. Amén. Y solamente si muere antes de que Cristo venga, le toca una sola muerte, pero le toca una vida eterna. ¿Hay alguien en casa todavía? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Tú prefieres evitar los daños de este mundo? Que se te dañe algo material, que se te pierda, perder un dinero, perder tu matrimonio, cosas naturales, o perder la salvación. ¿Hay alguien en casa todavía? A la iglesia de Pérgamo le dice en Apocalipsis 2:17: el que tiene oídos, nuevamente, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Jesucristo le dijo a los escribas y fariseos: vuestros padres comieron del maná en el desierto y todos murieron, pero yo soy ese maná escondido, el pan que descendió del cielo. Vivo soy yo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ese es el pan que nos espera. Y dice un nombre nuevo, y yo me atrevo a pensar que ese nombre es único y se llama Hijo de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? A la iglesia de Tiatira le dice: al que venciere, ya usted está esperando el que tiene oído para oír que oiga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Cuál es obra? La de la ley, no, la que Él preparó de antemano para que andemos en ella. Hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Por eso dice: y reinaremos con Él, dice el apóstol Pedro. Y dice que nos hizo reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él sobre la tierra. Dice: le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Hay una profecía que dice que Cristo regirá las naciones con vara de hierro, pero juntamente con Él estaremos todos, tú y yo, si vencemos. Dice: y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de Sardis le dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre, tu nombre, y el tuyo y el mío, delante de mi Padre. ¿Hay alguien en casa todavía? Y delante de sus ángeles. En otra palabra, esa vestidura blanca que usted espera no es lino
defino, esa vestidura es el nuevo hombre. Esa, como dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, que dice que lo que habremos quedado, vamos a recibir, vamos a ser revestidos de un cuerpo inmortal. Ahí es donde dice: oh muerte, la muerte es absorbida por la vida, porque vamos a recibir un cuerpo incorruptible, ya no hecho de carne, sino de la misma sustancia de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Y qué lindo que Él no se avergüence de llamarnos hermanos. Que cuando estemos en ese juicio, y cuando el diablo venga a acusarte, Él no tenga vergüenza de pararse delante del Padre y decirle: Padre, yo morí por ella, yo morí por él, y Él ha vencido. Hay alguien en casa todavía. Eso debería de darle gozo a usted. A la iglesia de Filadelfia le dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Por eso el salmista decía que quería habitar en su casa todos los días de su vida. A usted no solamente lo van a hacer habitar, sino que usted es columna en el templo de su Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mire todos los beneficios. Esa nueva Jerusalén es Sión, de quien yo le hablaba la semana antepasada. Y a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:21 le dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Porque ahora usted está allá, pero está aquí. Pero allá usted va a estar juntamente solamente con Él. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Hay alguien en casa todavía? El gozo de nosotros no debe de estar fijo ni en las circunstancias, ni en las cosas naturales de esta tierra, ni en las cosas temporales. El gozo de nosotros debe estar centrado en Cristo Jesús, en que un día le veremos cara a cara y reinaremos con Él por toda la eternidad. Póngase sobre sus pies. Hay un gozo puesto delante de nosotros. Hay un gozo puesto delante de cada uno de nosotros. Es un galardón. Yo decía la semana antepasada que muchos de nosotros estamos esperando llegar allí solamente para distraernos con las calles de oro, el mar de cristal, los ángeles con 6 alas y todas esas figuras que muestran allí. Pero si usted nota, en el capítulo 4, en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1 al capítulo 3, el ángel le muestra al apóstol Juan primero le muestra la tierra, las iglesias, que fue lo que acabo de leer. Luego le muestra figuras como los 24 ancianos, los 12 apóstoles, todas esas cosas, los ángeles. Pero cuando en el capítulo 4 el ángel le muestra el trono y al cordero que fue inmolado, ahí empieza la adoración. Entonces todo pasa a ser invisible cuando estamos delante del trono. No hay nada que se compare con la hermosura de nuestro Dios. No espere mirar calles de oro, mar de cristal, porque nada de lo que hay en el cielo es comparable con la hermosura de nuestro Cristo, de nuestro Dios, de nuestro Padre. Usted no va a tener tiempo para distraerse con tonterías, si es que allá la hay. Porque cuando usted vea la hermosura de Él, la hermosura de su santidad, usted va a caer como Jeremías, como Isaías, como Daniel, derretido delante de su presencia. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Este mensaje no debiera de ser para usted, debería de ser para los que no están hoy. Porque si usted está aquí, es porque usted ha permanecido delante de Dios. Amén. Levante sus manos y dele gracias a Dios. Dígale: gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, porque a pesar de las vicisitudes,
todavía estoy aquí, Señor. No por mis fuerzas, sino porque tú me has mantenido de pie, Señor. Padre, gracias, Señor. Derrama perfume delante de Él, dale gracias. Gracias porque por su gracia no hemos sido consumidos. Gracias porque por su gracia hemos estado acá. Si haces una mirada retrospectiva de tu vida y te das cuenta de todo lo que has pasado, te vas a dar cuenta que no fuiste tú, sino la gracia de Dios que te sostiene, la que te ha traído hasta aquí. Y esa misma gracia que nos ha traído hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí nos ha traído al Señor, es la gracia que nos va a llevar hacia la meta. No desmaye, hermano. No desmaye por causa de las circunstancias. Que nuestra mirada no esté puesta en las circunstancias. Que nuestra mirada no esté puesta en nada de las cosas terrenales. Puestos los ojos en Jesús y el autor y consumador de nuestra fe. No permitas que la vanagloria de la vida desvíen tu mirada del galardón. No permita que las vicisitudes de la vida desvíen tu mirada del galardón. Porque las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en cada uno de nosotros se ha de manifestar. Cuando tú sientas que quieres desmayar, levanta tu cabeza y pon tu mirada en el galardón. Levanta tu cabeza y pon tu mirada, tus ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Levanta tus manos al cielo. Dale gracias a Él. 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 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayamos padecido un poco de tiempo. Es solo un poco de tiempo, hermano. Aunque tú lo veas largo, es solo un poco de tiempo. Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Diga, a Él sea. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén.